Hola, esto es La Voz del 21, mi nombre es Mayra Calderón y vamos a analizar la segunda denuncia que se realiza en contra de Dina Boluarte por las muertes, los asesinatos en las protestas. Hoy la Fiscalía, mejor dicho, ha anunciado que se le acusa o mejor dicho, se denuncia a la presidenta Dina Boluarte y Alberto Otárola por el delito de homicidio calificado. Esta, digo que es la segunda denuncia porque la anterior, que fue presentada ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, fue archivada y en esa oportunidad era por genocidio, por homicidio y lesiones graves. Vamos a conversar sobre este tema con el abogado penalista Iván Montoya, que ya nos acompaña. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Cómo está usted? Un poco confuso, ¿no? Porque esta es la segunda denuncia que se presenta de parte de la Fiscalía, esta vez solamente por el delito de homicidio calificado, en contra de la presidenta, pero también de Alberto Otárola. ¿Tiene futuro? ¿No tiene futuro? ¿Cómo ve usted esta situación? Yo creo que lo que el fiscal de la Nación ha considerado ahora es corregir un error que existía en la denuncia anterior, que efectivamente no sé quién lo habrá calificado de esa manera, pero estaba condenado, por lo menos en la calificación como genocidio, al fracaso. Me parecía que esa calificación que había hecho la fiscal Benavides era más un favor que se le hacía a la presidenta Boluarte porque el delito de genocidio tiene exigencias muy altas que se hacen complicada la imputación por estos hechos. Lo que no impide, por supuesto, imputarle el delito de homicidio calificado como es el correcto al cual ha procedido el fiscal, lesiones graves, porque estamos hablando de aproximadamente 50 muertes y ciento y tantos heridos en los contextos de la protesta contra Dina Boluarte. Por lo tanto, y no hay que olvidar, en esta nueva denuncia es homicidio calificado, son lesiones graves, pero en dos momentos se subraya, en los dos extremos se subraya, que es en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos. Esa es una calificación que también permite que estos homicidios calificados que están siendo investigados y que las lesiones graves sean imprescriptibles y no sean susceptibles tampoco de ningún tipo de amnistía ni indulto. Es decir, no está utilizando la calificación de genocidio. Tampoco nada le impide utilizar la calificación de crimen de lesa humanidad. Ha utilizado otra, que es la de grave violaciones a los derechos humanos, de acuerdo a jurisprudencia de la Corte Interamericana. Por lo tanto, está asegurando su investigación para que sea imprescriptible, indultable, no amnistiable y dándole todas las seguridades del caso. Y procediendo como corresponde. Y creo que también usa la figura de la comisión por omisión, es decir, cómo es que la presidenta, ocupando un punto en el vértice del poder y teniendo una posición de deberes de evitar un desenlace fatal, no lo hizo, sino que en todo caso facilitó o habría facilitado, habrá que ver la denuncia con más acuciosidad, o permitió que se desenvolvieran los acontecimientos con la violencia que ocurrieron y se desencadenen las muertes que han producido. Me parece que esa es la tesis del fiscal y me parece correcta, ¿no? Por la anterior, que era por genocidio, ¿no? Desde ese punto de vista está puliendo la denuncia para que no tenga ningún tipo de cuestionamientos posteriores, ¿no? ¿Y cómo queda esta nueva denuncia si es que es presentada o pasa a ser analizada en la Comisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso? Porque la anterior Mm. también se rechazó. ¿Qué podría Ya. suceder con La- esta? sí. Mire, la anterior, sabemos que la subcomisión de denuncias constitucionales la rechazó, la declaró improcedente, es lo que leí en los periódicos. Me imagino que respecto de genocidio y también respecto de homicidio calificado, porque también formuló imputación por homicidio calificado y por lesiones. Entonces, si es por genocidio, no hay problema, porque ahora no hay una imputación ahora por genocidio. Pero sí, respecto del homicidio calificado, también lo hizo. Por lo tanto, ¿cómo queda ese archivamiento con relación al actual? El que la subcomisión haya opinado que efectivamente se declara improcedente no tiene mayor alcance, es decir, es solo una posición que sirve de insumo para la decisión de la comisión permanente. Mientras la comisión permanente no adopte una decisión, una posición, no hay tampoco lo que podría invocarse cosa decidida o cosa juzgada por parte de la subcomisión. Es un pronunciamiento que es un insumo
que le va a servir a la comisión permanente, ¿no? Entonces, nuevamente tendrá que evaluar la subcomisión y la comisión permanente al final tiene que tomar una decisión sobre esta imputación, ¿no? Eso es lo que tendremos que estar a la espera del devenir nuevamente del pronunciamiento de la subcomisión y, lo más importante, el pronunciamiento que tenga la comisión permanente al respecto, ¿no? Pero ¿podría quedar en el rechazo o no necesariamente? Ya. Ahora, lo que puede ocurrir, digamos, ¿no? Hay dos escenarios formalmente posibles. Este, una que efectivamente sea declarada también improcedente. No sabemos las razones que pueda esgrimir la comisión permanente. Una de ellas puede decir no son de los delitos por los cuales se puede acusar a un presidente o a una presidenta en ejercicio. Estos son cuatro o cinco, según la Constitución, por las cuales se puede acusar a un presidente y decir que se la declara improcedente. Puede ser que rechacen esa denuncia por aspectos de una interpretación formal de la Constitución. Ojo que eh, en el pasado, cuando el presidente era Castillo, la fiscal Benavides también presentó una denuncia constitucional, no por el golpe, sino por las denuncias, por las investigaciones por corrupción que venía realizando, ¿no? Y la idea no era tanto que se procediera con los atributos del Congreso respecto a una posible inhabilitación del presidente, sino una habilitación al fiscal de la Nación para que continúe con la formalización de investigación preparatoria y con diligencias que pueda realizar en esta etapa de la investigación fiscal. Pero, repito, una primera decisión es que sí, la declare improcedente, confirme la declaración de improcedencia que pueda ocurrir, pero por aspectos formales, y otra es que tenga un pronunciamiento novedoso el Congreso de la República en el sentido de, eh, digamos, utilizar esa denuncia constitucional, eso nada le impide al Congreso, como insumo para un procedimiento de vacancia por incapacidad moral. Es decir, no darle el trámite de una denuncia constitucional, sino de un insumo, un documento que le pueda servir a habilitar dentro del Congreso un procedimiento de inhabilitación. Cosa que, repito, si por corrupción se ha podido proceder, creo que digamos, por denuncias que la Fiscalía está encontrando ciertos méritos eh, vinculadas a violaciones graves a los derechos humanos, teóricamente tendría que ser materia de atención por parte del Congreso y no de un rechazo formal, ¿no? Claro. Pero hoy en día, por ejemplo, un presidente de la República, ¿por qué podría ser acusado? ¿Qué es lo que dice la ley? Eh, La Constitución habla básicamente delitos vinculados al impedimento de convocatoria de elecciones, básicamente de ese rubro, ¿no? Vinculados más a delitos relacionados con participación política, pero no de estos delitos, ¿no? Ni de corrupción, ni de delitos de homicidio calificado de los que estamos hablando. Formalmente la Constitución impide que el presidente sea acusado por ello. No impide que pueda haber un procedimiento de inhabilitación por incapacidad moral grave respecto de denuncias que puedan tener un sustento consolidado respecto de hechos graves y que puedan, a consideración del Congreso, ser suficientes como para impedirle que continúe con el ejercicio del mandato la presidenta, ¿no? Eso, repito, es una decisión del Congreso, ¿no? De cómo va a leer esa denuncia constitucional, ¿no? Muy bien. Una precisión nada más. El abogado de Dina Boluarte, Joseph Campos, ha señalado de que la primera denuncia se rechazó desde el Congreso porque no quedó establecido que la presidenta haya participado en las muertes. Si ese fue el motivo de la declaración de improcedencia de la subcomisión, porque hasta donde yo sé no se ha pronunciado la comisión permanente, es una opinión de un órgano del Congreso, pero que no genera ninguna cosa juzgada ni decidida. Y es, repito, la comisión permanente la que tiene que tomar una posición al respecto, ¿no? Todavía ni siquiera la ha tomado en esa denuncia presentada por la fiscal Benavides, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias, doctor Montoya, por estar con nosotros. Muy amable.
A ustedes, cuídense. Bien, era entonces Iván Montoya, abogado penalista, que estaba con nosotros analizando el tema de esta nueva denuncia constitucional contra Dina Boluarte de parte de la Fiscalía de la Nación por homicidio calificado en torno a las muertes generadas en las protestas. Regresamos.